Televisión presenta. Buenas noches, Josefina, muchas gracias. Gracias, que sigues Carlos. en esta oficina. Muchas gracias a ti. Y quedamos en la emisión de ayer, yo quedé, te comprometí a hablar de mujeres. Y hablar de mujeres, me dicen que en los ideogramas chinos, el de la palabra conflicto, o el que hace notar la palabra conflicto, es con el símbolo, signo o ideograma de un techo, y el de dos mujeres bajo el mismo techo. Y a Josefina Vázquez Mota, como secretaria de Educación, le tocó mantener una relación que entiendo fue más bien atropellada con el Bester Gordillo. Josefina Vázquez Mota, aspiras a la presidencia. ¿Qué supones que harás o harías como presidenta frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Bester Gordillo? Pues mira, Carlos, lo primero es decirte que no asumo ninguna relación en términos de enemigos o enemigas. Yo en la política, por lo menos de mi parte, no tengo enemigo alguno, porque un enemigo lo tienes que destruir, lo tienes que acabar, lo tienes que aniquilar. Y yo creo que el propósito de la política, por lo menos para mí, es otro. Pero sí tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Logramos en una negociación muy ardua, debo de decirlo, pero logramos entre el sindicato y la SEP en aquel momento esta alianza por la calidad de la educación, que de entrada cerró el paso a la venta de las plazas para los nuevos maestros y que marcó, y hay que decirlo, un antes y un después en la agenda educativa del país. Es lo que se traduce en que las nuevas plazas del profesorado en la enseñanza pública se concursan. Sin duda, así es, Carlos. Recuerdo todavía ese primer día, recuerdo un poco días antes fuimos a entregar los exámenes certificados ante notario cerrados. Recuerdo todavía el día Juan Camilo era el secretario de Gobernación, que en paz descanse, llegó la maestra, llegué yo, firmamos ante notario. En esa ocasión, Carlos, los talleres gráficos de la Nación pues mantuvieron una enorme secrecía la impresión de todos estos exámenes por oposición, y Transparencia Mexicana certificó todo el proceso al 100% y se marcó un antes y un después. Lo primero, Carlos, es que esta alianza por la calidad se convierta en ley, porque lo que sí no podemos permitir a nadie, Carlos, bajo ninguna circunstancia, es que ahora se esté intentando dar un paso atrás en la evaluación de la educación. Quien se opone a la evaluación de la educación en México se opone de entrada a las buenas y a los buenos maestros, porque la gran mayoría de las maestras y maestros que yo conozco, Carlos, tienen vocación. Yo fui a la escuela pública y no estaría aquí en este anhelo de ser la presidenta de México sin mis maestras y mis maestros. Si hubiera tenido una pública. mala instrucción. Así que primero quiero reconocer, pero Carlos, lo que sí quiero... Al parecer sí va a haber exámenes de evaluación, ¿eh? Bueno, la discusión está en si es en julio o después. Pues no debiese haber ni una mínima posibilidad de negociar este punto. Es decir, hay aspectos, Carlos, que se deben o se pueden negociar, pero hay algunos otros. Cuando yo te he comentado en mi primer programa la aplicación de la ley sin prebendas y privilegios, algo que ha hecho un enorme daño a México es cuando empiezas a tener espacios de discrecionalidad o medio vamos a negociar. No, Carlos. El compromiso se cumple y punto. Y la evaluación en la educación es fundamental. La tarea más importante para mí se llama educación. Yo quiero ser una presidenta que logre no solamente estas escuelas de tiempo completo, que logre que los niños aprendan más y mejor, que acompañemos de mejor manera a los maestros. Pero, Carlos, en México no tenemos un problema de que los mexicanos seamos flojos como muchos creen. No. Somos los más trabajadores de todos los países miembros de la OCDE. Pero, Josefina, yo lo que te pregunté, Carlos, es qué pensabas hacer frente al sindicato y al Bester Gordillo. Pues lo primero es que el sindicato asuma la responsabilidad que tiene, pero que la educación no se involucre ni con la política ni con los temas electorales. ¿Qué más pienso hacer, Carlos? Pedirle... Que yo sepa, no te puedes meter al proceso de selección interna de por supuesto que no. en un sindicato. Esa es una decisión de los maestros y ella está ahí porque es la decisión de sus maestros.
o porque de esa manera han podido negociar. Pero algo sí lo quiero decir, Carlos. No voy a permitir que se opongan a la calidad de la educación, porque es oponerse a millones de niños y jóvenes en México. ¿Y por qué? ejemplo, Y como profesor, perdón. No, yo te quería decir, pedir Es que esta más. mujer toma la palabra y se va a No, bueno, porque si no, no me vas a dejar hablar. Me imagino tampoco tu minutos. marido. No sabes lo feliz que es. Ay, no. Porque yo hablo, mejor Necesita se queda platicar dormido. conmigo, dile que me invite un café. No, simplemente decirte, por ejemplo, fortalecer las competencias de la Auditoría Superior, pues para que puedan asegurar, con la autonomía y el respeto sindical, que las cuotas se apliquen a beneficio de los trabajadores con transparencia, a tiempo, para las maestras y los maestros y para cualquier sindicato, Pero, Carlos. si fuera eso, entiendo que la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de que el pago a maestros proviene del erario, Claro. pero también el pago a los empleados de los juzgados, de la Tesorería Federal, de los policías federales, Claro. del ejército. Entonces, la Auditoría Superior tendría que inmiscuirse en el pago de cuotas de todo tipo de sindicatos, incluida la FEPSE. Pues lo que yo creo, Carlos, es que no podemos tener pedazos de México sujetos a la exigencia de la rendición de cuentas y otros que no lo sean. Y lo estoy haciendo en beneficio de los Bueno, trabajadores. creo que te hice una buena sugerencia, que se audite todo el destino de cuánto peso sale del erario. Absolutamente. Pero, Carlos. ahora, eso es respecto del sindicato y la profesora. ¿Y qué piensas como presidenta hacer frente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el movimiento disidente a la profesora? Y que, por ejemplo, en Oaxaca ha estado pudriéndole la vida regularmente a muchísima gente. Sobre todo a los niños. ¿Qué haces con esa parte de la disidencia sindical a la profesora? Pues me parece que lo primero que tenemos que hacer es resolver de mejor manera la relación institucional entre la SEP y el sindicato. Y cuando digo de mejor manera, es que la SEP se encargue de los asuntos educativos y que los temas sindicales no estén inmiscuidos junto con la educación en asuntos de orden ¿Y electoral. para eso te político. sentarías con el BESER a platicar? Mira, yo me voy a sentar con quien los maestros decidan que debe estar ahí, pero con apego y respeto a la ley. Y la Alianza por la Calidad, Carlos, se tiene que convertir en ley. No puede estar sujeta a caprichos o a coyunturas. Pero déjame plantearte a propósito de compromisos. Uno de los ejes de tu campaña por la presidencia ha sido el incumplimiento, yo no lo puedo constatar porque no vivo en el Estado de México, pero han apuntado hacia los incumplimientos de Enrique Peña Nieto en sus compromisos. Te lo digo como yo lo viví desde el punto de vista periodístico. No sé quién en tu equipo se equivocó del lugar. El puente era el comprometido, no el distribuidor vial, donde se dio eso que mi querido Froilán López Narváez tituló el table de la verdad. ¿Qué haces con esos errores? ¿Por qué? Es decir, ¿qué seguridad tienes en la estrategia que te sugiere tu equipo de confianza? Pues mira, Carlos, primero decirte, porque no quiero perder lo sustantivo de esto, por supuesto te voy a contestar en tema de errores o no errores. Lo primero es que lo más importante en un proceso democrático es que los ciudadanos conozcan la verdad. Y la verdad no es dividir a México, la verdad es hacer un ejercicio democrático y obligado, sobre todo en una contienda electoral. No estamos hablando de difamar a nadie, de injuriar a nadie, se están presentando los hechos, si existen o no existen en términos de cumplimiento. Es una campaña que está haciendo el partido, yo estoy en una campaña de propuesta, de convocatoria ciudadana, pero es fundamental que se sepa si se está hablando o no con la verdad. Y en segundo lugar... Pero a tu partido le puedes decir, pues sean certeros. No tengas duda de que así fue, Carlos. Y mi equipo... Pero que sean certeros, que no confundan puentes con distribuidores viales. Lo que le toca a mi equipo de campaña, y la regla es muy clara para todos. No hay margen para el error, y quien lo cometa tendrá que enfrentar también las consecuencias. Tenemos que apegarnos a una disciplina de campaña, a una estrategia en la que creemos
que con esa vamos a lograr, llegaremos a esta victoria. Y también las campañas, Carlos, de pronto son la administración de un caos. Y esta campaña tan corta de 3 meses con las redes sociales que nunca habíamos vivido, pero te quiero decir que me siento bien acompañada con mi equipo de campaña, pero es clarísimo. Tenemos que asumir cada uno la responsabilidad y responder por cada una de nuestras decisiones, y quien no tenga o demuestre tener ese talento, esa capacidad, pues no puede ser parte de este equipo de campaña. Así que estamos trabajando de manera muy ordenada. Yo me siento muy contenta, Carlos, ahora con mis nuevos spots. ¿Estás confiada? Estoy confiada con la imagen que se está dando, y mi reto es seguir creciendo, tener esta tendencia vigorosa, fuerte, y este es el aliento y el ánimo que de verdad tengo cada día que me levanto en estos días de campaña. Pues aunque no me da mucho gusto, te comparto lo que me dice a mí Daniel Venegas, quien es uno de los reporteros que más te ha seguido, que estos diálogos que sostienes con jóvenes como que tienen sentido. Nada más creo que es distinto el público joven universitario con el que has hablado a que vayas a hablar con el público joven, por ejemplo, de las maquiladoras del norte, o el público joven de comunidades como la Tzeltal o la Tzotzil o la Huichol. Claro. Entonces, lo he hecho, Carlos, lo estoy haciendo en la campaña. ¿De verdad? Acabo de estar en la montaña de Guerrero, estoy yendo a comunidades, acabo de estar en Tamaulipas, fui a Matamoros, estuve en Reynosa en la precampaña. Estoy visitando lo que ya conocía desde antes, Carlos, porque para mí México no es la primera vez que la camino. Es decir, he estado muchas veces en el Nayar, en Meclatono, en la Sierra Tarahumara, he estado en los lugares más pobres, he vivido en un cuartel militar en Tapachula, Chiapas, cuando el huracán Stan, y Chiapas cambió mi vida por lo menos para siempre, un antes y un después, frente a tanto dolor y frente a tanta necesidad. Y eso es lo que me da la fuerza para seguir adelante, Carlos. Sí. Tienes todavía, creo que 2 meses para intentar superar el marcador, y la ventaja, me da mucho gusto, de tu mayor cantidad de hormonas femeninas. Y me da mucho gusto, Josefina Vázquez Mota, gracias por esta que hayas oportunidad. estado acá. Me asaltas, pues no sé si la razón, pero me asaltó la oficina esta señora. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ojalá te asalte el corazón, que esto es lo más importante para ganar una elección, y nos faltó cantar, pero eso será para la próxima. Sí. Pero no hables del corazón, porque esta señora tiene su marido y me pone como vago. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Carlos, encantado. Y buenas noches. Buenas noches.